La luz de 1000 cristales brillaba sobre nosotros mientras los camareros con pajaritas se movían hábilmente entre la élite de Boston. La celebración del 80 cumpleaños de mi padre fue exactamente lo que siempre había valorado. Excesivo, exclusivo y calculado para impresionar. Alice las arrugas de mi modesto vestido azul marino. La mejor prenda de mi guardarropa, pero dolorosamente discreta entre los vestidos de diseñador y las joyas familiares que adornaban a los demás invitados. El sutil aroma del perfume favorito de mi madre, el único lujo que me permitía, se sentía como un escudo contra la sofocante nube de riqueza que flotaba en el aire. Catherine, realmente apreciaste. Mi hermana Victoria me dio un beso al aire cerca de la mejilla, lo suficientemente cerca como para percibir el olor a bourbon caro en su aliento. Sus aretes de diamantes captaron la luz mientras se retiraba para examinarme con una decepción apenas disimulada. No pensábamos que aparecerías. ¿Te convenció, Melissa? Hola a ti también, Victoria, dije, tomando un sorbo reacio de champán que sabía demasiado dulce contra mi garganta seca. Sí, mi hija cree en las obligaciones familiares, incluso cuando son incómodas. Melissa apareció a mi lado, apretando mi brazo en un apoyo silencioso. A los 33 años, navegaba estas aguas con más gracia de la que yo jamás había tenido, su calidez natural creando un pequeño refugio contra el frío cálculo que impregnaba las reuniones familiares de los Blackwood. El abuelo está a punto de dar su discurso, susurró. La sala se silenció mientras mi padre tomaba el centro del escenario, apoyándose ligeramente en un bastón de ébano pulido que parecía más un accesorio que una necesidad. A los 80 años, Walter Blackwood seguía siendo una figura imponente. 6 pies de ángulos agudos y fría determinación, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje a medida colgando impecablemente de unos hombros que se negaban a doblarse con la edad. Gracias a todos por celebrar este hito conmigo, comenzó, su voz llevando el mismo tono autoritario que había cerrado tratos de $1.000 millones y aplastado a innumerables competidores. El año 80 de un hombre le da perspectiva sobre lo que realmente importa. Legado. La palabra flotaba en el aire como un juicio. Sentí que mi estómago se tensaba. He construido un imperio por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena preservar, continuó, barriendo su mirada por la habitación antes de posarla en mi hermano Alexander y mi hermana Victoria, quienes erguían más altos bajo su atención. Y estoy bendecido con hijos que entendieron el valor de lo que creé. Un camarero pasó con una bandeja de champán, y tomé otra copa, necesitando algo para ocupar mis manos. Alexander, Victoria, vengan a unirse a mí. Mis hermanos avanzaron como cortesanos acercándose a un rey. Estos dos han expandido el legado Blackwood más allá de mis sueños más salvajes. Ellos entendían el sacrificio, la ambición, la visión. La voz de mi padre se llenó de orgullo, por eso hoy estoy anunciando la división de mi patrimonio. Aproximadamente 39 millones de pesos en propiedades, embarcaciones, inversiones y activos líquidos entre ellos. El aplauso recorrió la multitud. Me quedé quieto, con el rostro cuidadosamente neutral, a pesar del dolor familiar. La mano de Melissa encontró la mía y la apretó. No te preocupes, mamá, susurró. Nunca esperamos nada, pero mi padre no había terminado. Levantó una mano para callar la sala, y algo en su expresión me heló la sangre. Y luego está Catherine. Su uso de mi nombre completo cortó el aire como una cuchilla. Cada ojo en la habitación se volvió hacia mí. La luz de la lámpara de araña de repente se sintió dura, reveladora. Mi primogénito, continuó, su tono cambiando a algo entre la diversión y el desprecio. Que eligió la poesía sobre el lucro, el idealismo sobre el logro. Levantó su vaso hacia mí en un brindis burlón. Que ha pasado 6 décadas demostrando que nunca entendió lo más mínimo sobre el éxito o el legado. El silencio en la sala era absoluto. Catherine, dijo, mirándome directamente ahora. Nunca mereciste nada de esta familia, y eso es exactamente lo que recibirás. Las risas recorrieron la multitud, incómodas al principio, luego creciendo a medida que el fuerte gao de mis hermanos daba permiso a otros para unirse. El sonido me rodeó como las aguas crecientes de una inundación. Puse mi champán intacto en una mesa cercana y enderecé la espalda. 60 años de su desprecio me habían enseñado una cosa, cómo salir con dignidad. Melissa, mi voy, sí, sir. Quédate si quieres, mamá. No. Pero ya me estaba moviendo entre la multitud, que se abría a mi alrededor como si llevara algo contagioso. El suelo de mármol se sentía interminable bajo mis sensatas tacones. Fuera, el aire fresco de octubre era una bendición contra mi piel sonrojada. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con el aroma de las hojas de otoño en lugar de perfume caro y juicios.
Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba mis llaves del coche en el área de estacionamiento tenuemente iluminada. Prof. Sir Blackwood. Me giré y encontré a un anciano de pie a unos pocos pies de distancia, con un rostro curtido vagamente familiar. Soy Thomas Edwards, dijo, su voz suave pero urgente. Yo era el abogado y amigo de tu madre. El nombre desató recuerdos polvorientos. Un hombre amable que visitaba nuestra casa ocasionalmente cuando era joven, que asistió al funeral de mi madre hace 30 años. Señor Edwards, ha pasado mucho tiempo. Asintió, echando un vistazo hacia la mansión. He estado esperando este día durante 3 décadas, aunque esperaba que no llegara. De su abrigo, sacó un sobregrueso amarillento por el paso del tiempo. Mi nombre escrito en la parte frontal con la elegante caligrafía de mi madre. Tu madre me pidió que te diera esto si tu padre alguna vez hacía lo que acaba de hacer allí. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y anticipación. Ella me hizo prometer. Mis dedos temblaron al tomar el sobre, el papel fresco y pesado en mis manos. Gracias, susurré, sin saber qué más decir. Léelo esta noche, dijo, presionando una tarjeta de presentación en mi palma. Lamé mañana. En la seguridad de mi coche, bajo el resplandor de la luz interior, rompí el sello de cera que mi madre había presionado en su lugar 30 años antes. El aroma de ella, tenue pero inconfundible, se elevó de las páginas mientras desdoblaba la carta. La primera línea me dejó sin aliento. Mi querida Catherine, si estás leyendo esto, significa que tu padre finalmente hizo lo que siempre temí. Intentó robar no solo tu derecho de nacimiento, sino también tu dignidad. Ahora es el momento de que aprendas la verdad sobre todo. Leí la carta 3 veces esa noche, cada lectura revelando capas que había pasado por alto antes. Mis manos temblaban mientras extendía los documentos adjuntos sobre la mesa de la cocina. Documentos legales, extractos bancarios y viejas fotografías que pintaban un cuadro tan diferente de la historia familiar que había aceptado toda mi vida. Tu padre construyó su imperio sobre la decepción, escribió mi madre. El capital inicial vino de mi familia, no de sus empresas navieras, como siempre ha afirmado. Cuando nos casamos, él transfirió sistemáticamente mi herencia a su nombre, no por la fuerza, sino por mi ingenua confianza. Fuera de mi ventana, la lluvia comenzó a golpear el cristal, un suave contrapunto al trueno en mi pecho. Mi modesta casa colonial de 2 habitaciones en Cambridge se sintió de repente muy pequeña, como si el peso de estas revelaciones estuviera presionando las paredes hacia adentro. Lo que nunca supiste, Catherine, es que dejé de confiar en él años antes de mi diagnóstico. Sabía lo que te haría una vez que yo no estuviera. Cómo te castigaría por ser como yo, por valorar el conocimiento sobre el poder, la compasión sobre la conquista. Me serví una copa de vino, con la garganta seca. Eleanor Blackwood, la mujer callada y refinada que me había enseñado poesía y me había llevado a museos mientras mis hermanos recorrían sitios de construcción con nuestro padre, había estado jugando un juego largo que nunca sospeché. Trabajando con Thomas, he creado una empresa holding separada bajo el nombre de Nightingale Ventures. A través de esta entidad, he adquirido aproximadamente el 15% de las acciones fundadoras de Blackwood Enterprises. Usé dinero del fideicomiso de mi abuela que Walter nunca supo que existía. Los estados adjuntos mostraban que, a lo largo de 3 décadas, esas inversiones habían crecido exponencialmente. El valor ahora era asombroso, casi el triple de lo que mi padre había anunciado con tanto orgullo que estaba dando a mis hermanos. Además, he establecido un fideicomiso separado a tu nombre, administrado por Atlantic Trust Bank en las Islas Caimán. El depósito inicial fue lo suficientemente modesto como para evitar la atención de Walter, pero con la cuidadosa gestión de Thomas, debería proporcionarte seguridad independientemente de lo que haga tu padre. Según el estado más reciente, Modest se había convertido en $22 millones. Mi taza de té chocó contra su platillo. Todos estos años viviendo con el salario de un profesor, presupuestando con cuidado, vacaciones modestas, mientras que, sin que yo lo supiera, tenía acceso a una fortuna. Mientras mis hermanos presumían de su riqueza, yo vivía modestamente, creyendo que era mi única opción. No espero que uses esto para buscar venganza, Catherine. La venganza consume el alma. Pero la justicia sana. Thomas conoce todos los detalles y te guiará. Confía en él como yo lo he hecho. La carta terminó con lo que me rompió por completo. He visto cómo te has convertido en una mujer de profunda integridad. Catherine, elegiste un camino de significado en lugar de riqueza, de contribución en lugar de acumulación. No podría estar más orgulloso. Usa este poder inesperado sabiamente. No se trata del dinero. Se trata de la verdad. Y la verdad, querida, es el legado definitivo. Su firma, elegante,
decisiva, difusa entre mis lágrimas. El amanecer me encontró aún en la mesa de la cocina, los documentos organizados en pilas ordenadas, mi mente corriendo con posibilidades. El profesor Emi había tomado el control, analizando, cuestionando, planeando. Para cuando Melissa me llamó para ver cómo estaba, ya me había recuperado. Mamá, ¿estás bien? Su voz llevaba el peso de la humillación de anoche. De hecho, sí, dije, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Algo inesperado sucedió. Voy para allá, dijo de inmediato. Cuando Melissa llegó, vestida con su uniforme de trabajo tras sus rondas matutinas en el hospital. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Hice café mientras ella miraba con curiosidad las pilas de documentos en la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Le pasé una taza y me senté. Tu abuela me dejó una carta. Parece que no soy tan indigente como tu abuelo haría creer a todos. Le expliqué todo, las propiedades, el fideicomiso, las acciones. La expresión de Melissa pasó de la preocupación al asombro. Mamá, esto te convierte en una de las principales accionistas de Blackwood Enterprises, dijo, su precisión médica calculando rápidamente las implicaciones. Podrías, de hecho, influir en las decisiones de la empresa. Aparentemente, ya lo he hecho de forma anónima. Según Thomas, la empresa holding de mi madre ha bloqueado ocasionalmente algunos de los movimientos más cuestionables éticamente de papá a lo largo de los años. Nunca supo quién estaba detrás de eso. Melissa dejó su café. ¿Qué vas a hacer? La pregunta flotaba entre nosotros. La respuesta obvia, una confrontación inmediata, una revelación triunfante, parpadeó tentadoramente. Nada. Todavía no, dije, sorprendiendo a ambos. Primero, necesito entender exactamente con qué estoy lidiando. ¿No se lo vas a contar? Melissa parecía sorprendida. El conocimiento es poder, cariño. En este momento, tengo conocimientos que ellos no tienen. El momento en que lo revelo, la dinámica cambia. Mi teléfono sonó. Thomas Edwards. Lo puse en altavoz. ¿Leíste todo?, preguntó sin preámbulos. Sí, es abrumador. Hay más, dijo gravemente. Blackwood Enterprises está enfrentando una crisis importante. The Boston Globe está preparando una investigación sobre la corrupción en los contratos de construcción del gobierno. Tu padre y tus hermanos están implicados. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Sentí que el suelo se movía de nuevo bajo mis pies. ¿Qué tan grave?, pregunté. Potential criminal. Hay una reunión de emergencia de la Junta mañana. Tu padre aún no lo sabe, pero se requerirá la aprobación de Nightingale para su estrategia de control de daños. Why Knight and Gale soy yo, sí, sir. Precisamente. Después de colgar, Melissa me miró fijamente. Mamá, esto es más grande que la justicia personal ahora. La gente podría salir perjudicada si la empresa colapsa. Miles de empleados, pensionistas. Su preocupación por los extraños, incluso en medio de nuestro drama familiar, hizo que mi corazón se hinchara de orgullo. Esta era mi hija. Compasiva, ética, práctica, todo lo que había intentado ser, todo lo que mi madre había valorado. Tienes razón, dije. Esto no se trata solo de ajustar cuentas. Se trata de responsabilidad. Recogí los documentos en mi maletín, el que había llevado a las conferencias universitarias durante 20 años, y tomé una decisión. Necesito un traje, dije simplemente. Algo apropiado para una reunión de la Junta. Thomas se reunió conmigo en Neiman Marcus a la mañana siguiente. Se sentía surrealista tener al anciano abogado siguiéndome mientras un asesor personal nos guiaba a través de las estanterías de ropa de diseñador. Demasiado llamativo, comentó Thomas sobre un traje de colores brillantes. ¿Quieres autoridad, no atención? Optamos por un Armani gris carbón con sutiles rayas. Poder clásico y discreto. El precio me hizo dudar a pesar de mi nueva riqueza. Piensa en ello como una armadura, dijo Thomas, notando mi vacilación. En el probador, miré mi reflejo. Una mujer que apenas reconocía mirándome. Mi cabello castaño con mechones plateados, usualmente en un simple corte bob, estaba recién peinado. El traje me quedaba perfecto, enfatizando una dignidad silenciosa que siempre había poseído, pero que rara vez mostraba. Eleanor estaría orgullosa, dijo Thomas cuando salí. Pareces lo que eres, un accionista mayoritario. Durante el almuerzo, en un rincón tranquilo del restaurante de la tienda, Thomas me informó sobre lo que sabíamos del escándalo. Su red de contactos había proporcionado detalles perturbadores. The Globe tiene evidencia de que Blackwood Enterprises sobornó sistemáticamente a funcionarios para asegurar contratos gubernamentales para el proyecto de renovación del puerto.
Pagaron de más por los materiales, luego devolvieron la diferencia a empresas fantasma propiedad de tu hermano y tu hermana. ¿Y mi padre? Pregunté, aprobó todo. Hay correos electrónicos. Thomas me pasó su tableta, mostrando mensajes entre Walter, Alexander y Victoria, discutiendo lo que ellos llamaban ajustes de costos. Podrían ir a prisión, susurré, mientras la gravedad de la situación se hacía evidente. La empresa podría colapsar por completo, añadió Thomas. Lo que significaría que miles de empleados inocentes perderían sus trabajos y pensiones. Terminé, sin mencionar el impacto en la ciudad si el proyecto del puerto frontal fracasa. Pasamos la tarde en la oficina de Thomas revisando estados financieros, estatutos corporativos y precedentes legales. Por la noche, me sentía tan preparado como podía estar, aunque el sueño resultó esquivo esa noche. Seguí viendo la cara desdeñosa de mi padre mientras me humillaba públicamente, justapuesta con las caras de empleados anónimos cuyos medios de vida pendían de un hilo. La sede de Blackwood Enterprises ocupaba los 10 pisos superiores de una reluciente torre en el centro de la ciudad. Solo había visitado 2 veces antes. Una vez para la ceremonia de inauguración del edificio cuando estaba en la universidad y años después para un almuerzo tenso con mi padre cuando Melissa estaba solicitando a las escuelas de medicina. Ambas veces me había sentido como un intruso. Hoy era diferente. Entré por las puertas giratorias de vidrio con determinación. Thomas Simulato. El guardia de seguridad revisó nuestras identificaciones, levantando ligeramente las cejas al ver mi nombre. Iris Lahija del Sr. Blackwood. Lo soy, respondí simplemente. El ascensor ejecutivo nos llevó rápidamente al piso 45. Thomas había cronometrado nuestra llegada con precisión, lo suficientemente tarde como para que la reunión estuviera a punto de comenzar, pero no tan tarde como para que pudieran razonablemente excluirnos. Recuerda, dijo Thomas en voz baja mientras el ascensor subía. No necesitas revelar todo de una vez. Escucha primero. Entiende su estrategia. Las puertas de la sala de juntas eran imponentes, de nogal pesado con el logo de Blackwood Enterprises incrustado en latón. Podía escuchar voces dentro, el distintivo ladrido de mi padre sobresaliendo por encima de los demás. Thomas asintió con ánimo. Enderecé mi columna, pensé en mi madre y abrí las puertas. La conversación se detuvo abruptamente. 14 rostros se volvieron hacia nosotros, con expresiones que iban desde la confusión hasta la hostilidad abierta. Mi padre, al frente de la mesa, se congeló a mitad de la frase. Alexander y Victoria, flanqueándolo como centinelas, parecían haber visto un fantasma. Pido disculpas por la interrupción, dije, con una voz más calmada de lo que me sentía. Por favor, continúa, Catherine. Mi padre se recuperó primero, su tono incrédulo. ¿Qué crees que estás haciendo? Asistiendo a la reunión de emergencia de la Junta, respondí, moviéndome a una silla vacía cerca del medio de la mesa. Thomas tomó el asiento a mi lado. Esta es una reunión cerrada, espetó Alexander. Solo para miembros de la Junta y asesores legales. Soy consciente, dije, abriendo mi maletín y sacando una carpeta delgada. Thomas Edwards, mi abogado, y yo creemos que encontrará que tengo todo el derecho de estar aquí. La abogada principal de la empresa, Diane Sullivan, una mujer de rasgos marcados que reconocí de eventos benéficos, frunció el ceño. Señorita Blackwood, con todo respeto, profesora Blackwood, corregí suavemente. Profesora Blackwood, corrigió. Esta reunión trata sobre asuntos corporativos altamente sensibles. La investigación de corrupción del proyecto Harbour Front, dije. Sí, estoy al tanto. La habitación se quedó en un silencio mortal. El rostro de mi padre se oscureció peligrosamente. ¿Cómo es que sabes eso exactamente? Victoria exigió, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en el portafolio de cuero frente a ella. En lugar de responder, deslicé mi carpeta hacia Diane. Creo que deberías verificar estos documentos, señorita Sullivan. Abrió la carpeta con desgano, revisando el contenido con eficiencia profesional. Observé cómo cambiaba su expresión. Confusión, luego sorpresa, luego algo que se acercaba al respeto. Señor Blackwood, dijo con cuidado. Parece que su hija es la beneficiaria de Nightingale Ventures. Un sonido ahogado escapó de la garganta de Alexander. Eso es imposible, dijo mi padre. Nightingale es un accionista del 15% en Blackwood Enterprises. Diane terminó. Y de acuerdo con los estatutos corporativos, cualquier estrategia defensiva respecto a posibles investigaciones criminales requiere una votación de supermayoría, lo que necesita la aprobación de Nightingale. El rostro de mi padre había pasado de rojo a ceniciento. Por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que nunca había presenciado antes. Miedo. Hola, papá, dije en voz baja.
Creo que necesitamos hablar sobre el futuro de nuestro negocio familiar. No tienes derecho, comenzó. Pero su voz carecía de la autoridad habitual. Tengo todo el derecho, lo corregí. Madre se aseguró de eso. La temperatura en la habitación parecía bajar 10 grados. Eleanor, Cicero. Y en esa sola palabra, escuché 30 años de secretos comenzando a desmoronarse. Esto es absurdo, balbuceó Alexander, recuperándose primero. Algunos documentos antiguos no te hacen calificado para ser Alejandro. Diane interrumpió bruscamente. Estos documentos son completamente legítimos. Me miró con otros ojos. El profesor Blackwood tiene derecho legal a representación en esta reunión. La mano de mi padre tembló ligeramente mientras extendía la mano hacia su vaso de agua. Hice como si no me diera cuenta. Me gustaría entender la situación a la que nos enfrentamos, dije con calma, dirigiéndome a Diane en lugar de a los miembros de mi familia. La situación completa, por favor. El abogado corporativo dudó, echando un vistazo a mi padre. Señorita Sullivan, dije en voz baja. Soy dueño del 15% de esta empresa. Eso me convierte en tu cliente también. Ella asintió, con la máscara profesional firmemente de vuelta en su lugar. The Boston Globe ha obtenido documentos que sugieren irregularidades en el proceso de licitación del proyecto Harbour Front. Están preparando una historia que alega que Blackwood Enterprises obtuvo contratos mediante pagos a funcionarios de la ciudad facilitados a través de facturas de subcontratistas artificialmente infladas. ¿Cómo obtuvieron estos documentos? Pregunté. Creemos que una ex empleada de contabilidad, respondió Diane. Informante, corregí suavemente. El término es informante. La cara de mi hermano se sonrojó de rabia. Si estás aquí para moralizar, yo estoy aquí para entender, interrumpí. Y a ayudar, si es posible, volví a mirar a Diane. ¿Cuál es nuestra exposición? Sustancial, admitió. Tanto financiera como criminal. La evidencia es convincente. Thomas se aclaró la garganta. ¿Y la estrategia propuesta? Diane deslizó varios documentos por la mesa. La Junta estaba a punto de votar sobre un enfoque de 3 frentes. Contención legal, desmantelamiento estratégico del proyecto del puerto a un tercero amistoso y chivos expiatorios, dijo Thomas, revisando los documentos. Estás planeando culpar de todo al gerente del proyecto. Robert trabajó para nosotros durante 20 años, dije, recordando al hombre amable que siempre me saludaba calurosamente en mis raras visitas a la empresa. Tiene 3 hijos y una esposa con esclerosis múltiple. Los negocios no se tratan de sentimentalismos, gruñó mi padre, encontrando finalmente su voz. No, estuve de acuerdo. Pero debería ser sobre la integridad. La sala volvió a caer en silencio. Me tomé un momento para absorber la escena. Mi poderoso padre de repente se desvaneció. Mis hermanos hirviendo de confusión y resentimiento. Los miembros de la Junta observan este drama familiar desarrollarse con un desapego profesional que oculta una evidente fascinación. ¿Qué propones en su lugar? Diane preguntó, con un tono cuidadosamente neutral. Antes de que pudiera responder, la risa frágil de Victoria rompió la tensión. No ha puesto un pie en este edificio en años. Ella enseña poesía a los estudiantes de pregrado. ¿Qué podría saber ella sobre salvar a una empresa de un escándalo? Sonreía mi hermana. Enseño literatura, Victoria. Ética, consecuencias, el largo arco de las acciones humanas. De hecho, es bastante relevante. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde 45 pisos de altura, Boston se extendía ante mí. El puerto, los edificios históricos, los vecindarios donde vivían y trabajaban personas reales. Personas que se verían afectadas por lo que sucediera en esta sala. La estrategia que has delineado es miope, dije, volviendo a enfrentarme a la mesa. Podría contener el daño inmediato, pero sacrifica la confianza a largo plazo. Protege a los individuos a expensas de la institución. ¿Y tienes una mejor idea? Alexander S. Burlow. Sí, dije simplemente. Transparencia, responsabilidad, restitución. Eso no es una estrategia, ladró mi padre. Eso es suicidio. En realidad, interrumpió Thomas, abriendo su laptop. Hemos preparado un enfoque alternativo. Distribuyó carpetas a cada miembro de la Junta. El plan de restauración de Blackwood. Observé sus rostros mientras revisaban nuestra propuesta desarrollada durante la sesión maratónica de ayer con el equipo de Thomas. El escepticismo dio paso a una consideración reacia mientras procesaba nuestro enfoque, admitiendo errores, cooperando con las autoridades, estableciendo un comité de supervisión ética, haciendo restitución a la ciudad y protegiendo proyectos, empleos y pensiones. Esto es absurdo, dijo finalmente mi padre, cerrando de golpe su carpeta.
¿Quieres que nos lancemos sobre nuestras espadas? Quiero que salvemos la empresa, lo corregí. Y sí, eso significa asumir la responsabilidad. Nosotros, repitió Victoria incrédula. De repente, somos nosotros. Siempre hemos sido nosotros, Victoria. Simplemente no fui invitada a la mesa. Mantuve su mirada con firmeza. Pero estoy aquí ahora. Diane rompió el estancamiento. Señor Blackwood, legalmente hablando, no podemos proceder sin la aprobación de la profesora Blackwood. Dada la evidencia que tiene el Globe, su enfoque en realidad ofrece ventajas significativas en términos de control de daños y posible indulgencia en la sentencia. Sentencia. Alexander Pago. Sí, dijo Diane sin rodeos. Es probable que haya cargos criminales independientemente de nuestra estrategia. La pregunta es si los enfrentamos como individuos o como empresa. Mi padre empujó su silla hacia atrás y se levantó, su imponente figura ahora de alguna manera más pequeña. Esta reunión queda suspendida. Necesito consultar en privado con mi equipo legal. La Junta necesita votar, Walter, le recordó Diane. Hoy, 4 horas, contraatacó. Nos volvemos a reunir a las 3. Mientras los miembros de la Junta salían, mi padre permaneció sentado, mirando la mesa. Alexander y Victoria permanecieron indecisos a su lado. Cuando la habitación se había vaciado, excepto por nosotros, Thomas y Diane, mi padre finalmente me miró. 30 años, dijo, con la voz vacía. 30 años ha estado orquestando esto desde la tumba. Madre no estaba orquestando venganza, dije en voz baja. Ella estaba asegurando que la justicia fuera posible algún día. Justicia, repitió, las palabras sonando extrañas en sus labios. ¿Es eso lo que es esto? No, dije, recogiendo mis materiales. Esto es solo el principio. Thomas y yo nos retiramos a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. A través de las paredes de vidrio, vi a los ejecutivos apresurarse, con expresiones tensas, susurrando urgentemente por teléfono. Las noticias se estaban propagando. Lo hiciste bien, dijo Thomas, sirviéndonos agua a ambos de una jarra de cristal. Ellanar estaría orgulloso. No me siento orgulloso, admití. Me siento triste. Sabía que mi padre era despiadado en los negocios, pero corrupción real, comportamiento criminal. ¿Sabía mi madre que esto llegaría tan lejos? Thomas sacudió la cabeza. Ellaner conocía su carácter, no sus acciones futuras. Ella creó una salvaguarda, no una profecía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Melissa. ¿Cómo va todo? Escribí rápidamente. Complicado. Lo explicaremos esta noche. Professor Blackwood. Diane apareció en la puerta. Tu padre está pidiendo hablar contigo en privado. Lo encontré en su oficina. Un vasto espacio en la esquina con ventanas de piso a techo y un escritorio del tamaño de mi mesa de comedor. Vitrinas de vidrio mostraban modelos de construcción de sus proyectos más famosos. Los premios adornaban las paredes. Todo diseñado para intimidar. 30 años, dijo sin preámbulo al entrar. 30 años he estado preguntándome quién estaba detrás de Nightingale. ¿Algún competidor? ¿Un tiburón financiero? Nunca lo imaginé. Se quedó en silencio, mirando el horizonte de la ciudad. No fui yo, dije. Fue la madre Eleanor. Casi susurró su nombre. Siempre estaba leyendo, siempre observando. Debería haber sabido que entendía más de lo que dejaba ver. Ella te amaba, dije, sorprendiéndome con las palabras. Al menos al principio. Me lo dijo en la carta. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi una confusión genuina atravesar su cuidadosamente construida fachada. Entonces, ¿por qué? Porque sabía que harías exactamente lo que hiciste en tu fiesta de cumpleaños. Castigarías a cualquiera que no reflejara tus valores. El intercomunicador en su escritorio zumbó. El señor Blackwood, Alexander y Victoria están insistiendo. Mándalos entrar. Interrumpió a su asistente. Mis hermanos irrumpieron en la habitación, sus rostros eran 2 máscaras gemelas de furia y miedo. La Junta está inclinándose hacia la propuesta de Catherine, dijo Alexander sin saludar. Sullivan les está convenciendo de que es la única manera de minimizar la responsabilidad personal. Y solo te quedas aquí charlando. Victoria añadió incrédulamente. Estamos hablando de tu madre, respondió mi padre, con la voz inusualmente calmada. Madre? Victoria Perpetuo. Victoria Perpetuo. ¿Qué tiene que ver ella con esto? To do, apparentment. Él me señaló con un gesto. Ella puso todo esto en marcha antes de morir. Alexander me miró como si realmente me estuviera viendo por primera vez. ¿Nos has estado engañando? No. Dije,
Solo me enteré de mis acciones hace 2 días, pero ahora que lo sé, tengo la intención de usarlas responsablemente. ¿Responsablemente? La risa de Victoria era frágil. ¿Destruyendo todo lo que hemos construido, salvando lo que se puede salvar? La Caregi. El camino actual lleva a acusaciones, penas de prisión y al colapso de la empresa. Mi plan ofrece una salida. Tu plan requiere que admitamos nuestra culpabilidad. Alexander gritó. Porque hubo irregularidades, dije en voz baja. La pregunta no es si la empresa sobrevive, sino qué tipo de empresa sobrevive. Mi padre había estado observando este intercambio con un extraño desapego. Ahora, él habló. ¿Qué exactamente quieres, Catherine? La claridad de la pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Validación? ¿Justicia? Quiero proteger a los empleados inocentes de pagar por errores que no cometieron, dije finalmente. Quiero preservar lo bueno de esta empresa mientras estirpo lo corrupto. ¿Y nosotros? Victoria preguntó, su voz de repente pequeña. Tu plan nos lanza a los lobos. No, sacudí la cabeza. Los lobos ya están en la puerta. Mi plan te da la oportunidad de enfrentar las consecuencias con dignidad en lugar de con deshonra. Antes de que pudieran responder, Diane llamó y entró. Lo siento por interrumpir, pero hay un desarrollo. El Globe ha adelantado su cronograma de publicación. La historia se publica mañana por la mañana. Alexander maldijo en voz alta. Victoria se hundió en una silla. Necesitamos la decisión de la Junta ahora, continuó Diane. Los fiscales han solicitado un comentario. Tenemos 2 horas como máximo. El rostro de mi padre se endureció con la expresión que había visto innumerables veces. La máscara de batalla que usaba cuando cerraba tratos despiadados. Construí esta empresa desde cero, dijo, con la voz baja y peligrosa. No voy a ver cómo se desintegra por algunas violaciones técnicas. Papá, dije, la palabra sintiéndose extraña en mi boca después de años de distancia. Estas no son violaciones técnicas. La confianza de la gente fue rota. Se violaron las leyes. El único camino a seguir es a través de la rendición de cuentas. ¿Fácil para ti decirlo? Alexander espetó. No tienes nada que perder. Me volví hacia él, realmente mirando a mi hermano, las líneas de tensión alrededor de sus ojos, el reloj caro que de repente parecía una cadena. Tengo exactamente tanto que perder como tú ahora, dije. Pero estoy ofreciendo una manera de perder con honor en lugar de con deshonra. La sala quedó en silencio. Finalmente, mi padre habló, cada palabra pareciendo costarle. Presenta tu propuesta completa a la Junta. Si votan a favor de aceptarlo, se detuvo, el esfuerzo visiblemente doloroso. No me interpondrá. No fue una rendición. Ni siquiera era aceptación, pero era una grieta en la pared que nos había separado durante décadas. Una pequeña fisura por la que quizás eventualmente pueda penetrar algo de luz. 3. Asentí y me di la vuelta para irme, sintiendo el peso de 3 pares de ojos en mi espalda mientras la puerta se cerraba detrás de mí. La sala de junta se sentía diferente cuando nos volvimos a reunir. El aire más denso, los rostros más serios, las noticias viajan rápido en las torres corporativas. Varios miembros de la junta que apenas me habían reconocido antes ahora ofrecieron sonrisas tímidas al entrar con Thomas. La historia de The Globe se publica mañana, anunció Diane una vez que todos se sentaron. Tenemos una oportunidad para adelantarnos a esto. Ella me asintió. La profesora Blackwood presentará la estrategia integral que su equipo ha desarrollado. Me sentía intensamente consciente de la mirada de mi padre mientras distribuía copias detalladas de nuestra propuesta. A pesar de décadas en las aulas universitarias, mi garganta se sentía seca. Esto no era literatura. Esto era la vida de las personas. El plan de restauración de Blackwood tiene 3 componentes principales. Primero comencé con la rendición de cuentas transparente. Reconocemos públicamente las impropiedades. Cooperar plenamente con las autoridades e implementar un nuevo comité de supervisión ética con miembros externos. La pluma de Alexander marcaba un ritmo agitado contra su portafolio de cuero. En segundo lugar, reforma estructural. Creamos un cortafuegos de gobernanza corporativa entre la familia Blackwood y la adquisición de contratos. Todas las futuras licitaciones gubernamentales serán sometidas a una revisión independiente. Victoria le susurró algo a mi padre, quien la silenció con un gesto sutil. Finalmente, y lo más importante, protegemos a la fuerza laboral. No habrá despidos relacionados con el proyecto Harbour Front. Los fondos de pensiones permanecen intactos. La empresa asume las sanciones financieras. ¿Y quién asume las consecuencias legales? Preguntó James Westfold, un miembro de la Junta con cabello plateado y ojos escépticos. Los responsables, dije simplemente. La investigación determinará la culpabilidad.
Nuestra propuesta incluye la renuncia y la plena cooperación de cualquier persona implicada en irregularidades. Eso podría incluir a la mayoría de la alta dirección, señaló Diane. Sí, lo reconocí, por eso el plan también incluye un marco de transición de liderazgo. Hice una pausa, luego añadí, nos enfrentamos a una elección entre una reestructuración controlada y con principios o un colapso incontrolado. La votación llegó más rápido de lo que esperaba. 10 a favor, 3 en contra, una abstención. Mi padre no votó en absoluto. Su silencio, de alguna manera, más fuerte que las palabras. Lo que siguió fue un torbellino. Diane y Thomas se reunieron con los equipos de relaciones públicas para redactar declaraciones. Me encontré en reuniones consecutivas con los equipos legales, redactando el lenguaje para comunicados de prensa y divulgaciones regulatorias. Para las 7 de esa tarde, mi voz se había vuelto más fuerte y mi nuevo traje estaba arrugado. Melissa me encontró en el salón ejecutivo, mirando las luces del puerto, parpadeando mientras el crepúsculo se asentaba sobre Boston. Pareces exhausto, dijo, dejando una bolsa de papel que olía maravillosamente a ajo y albahaca. Traje la cena de Antonios. ¿Cómo pasaste la seguridad? Pregunté, de repente, con un hambre voraz. Les dije que era el Dr. Blackwood aquí para ver a la profesora Blackwood. Ella sonrió. Técnicamente preciso. Mientras comíamos pasta de recipientes para llevar contenedores de plástico, la puse al tanto de los acontecimientos del día. Entonces, esencialmente, estás salvando a la empresa de sí misma, resumió ella. Intentando, Carnegie. Mañana, cuando la historia se rompa, se complica. ¿Estás listo para lo que viene después? Melissa preguntó, estudiando mi rostro con la cuidadosa atención que le daría a un paciente. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en la puerta. Se había quitado la chaqueta del traje y aflojado la corbata. Pequeños gestos que en él parecían sísmicos. Necesito un momento con tu madre, le dijo a Melissa, su tono sin dejar lugar a discusión. Ella me apretó la mano antes de recoger los recipientes de comida. Estaré abajo en el vestíbulo, me dijo en voz baja. Cuando estábamos solos, mi padre se sirvió 2 dedos de whisky del bar del salón sin ofrecerme ninguno. El gesto era tan familiar, sus necesidades automáticamente priorizadas que casi me río. La Junta aceptó tu plan, dijo, dándome la espalda. Sí, mañana mi nombre se convertirá en sinónimo de corrupción. Se giró, estudiándome por encima del borde de su vaso. 30 años construyendo un legado, destruido en un día. No destruida. Carnegie suavemente, recalibre. Los edificios seguirán en pie. La gente seguirá teniendo trabajo. El nombre Blackwood estará asociado con la responsabilidad en lugar de la negación. Hizo un sonido despectivo. Disparate poético. Quizás, concedí, pero a veces la poesía contiene más verdad que los balances. Se vació el vaso, lo dejó con cuidado deliberado. Eleyanar siempre decía, eras el más sabio de mis hijos. Pensé que se refería a la más blanda. No son mutuamente excluyentes. Sus ojos, tan parecidos a los míos, buscaron mi rostro. ¿Alguna vez te dijo por qué construí todo esto? ¿Por qué era tan importante? Para demostrarle algo a tu padre, dije. El hombre que dijo que nunca llegarías a nada. Una sorpresa destelló en sus rasgos. ¿Te dijo eso? No, dije suavemente. Lo resolví por mí mismo. ¿Por qué más repetirías el mismo patrón conmigo? Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Por un momento, vislumbré algo crudo bajo la fachada imperiosa. Un núcleo herido que lo había estado impulsando durante décadas. La declaración se enviará mañana a las 9 de la mañana, dije, recogiendo mis cosas. Diane coordinará con el departamento legal. La Junta espera tu renuncia antes del mediodía. ¿Y Alexander Victoria? Preguntó. Eso depende de lo que revele la investigación sobre su nivel de implicación, respondí. Pero sí, serán necesarios cambios en el liderazgo, asintió una vez. Un general reconociendo una derrota táctica. Ganaste esta ronda, Catherine. No se trata de ganar, dije, de repente cansado más allá de las palabras. Se trata de detener un ciclo que hiere a todos los involucrados. Mientras caminaba hacia la puerta, él habló de nuevo, su voz inusualmente dudosa. ¿Tu madre? Al final, ¿me odiaba? Me detuve, recordando las últimas palabras de Eleyanar en su carta. Incluso después de todo, nunca dejé de creer en el hombre en el que pensé que podría convertirse. No, dije con sinceridad. Nunca te odió. Simplemente amaba más la verdad. El amanecer fue claro y frío la mañana siguiente, pintando el cielo de Cambridge en tonos de lavanda y oro. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina,
con las manos envueltas alrededor de una humeante taza de café, observando cómo el coche de reparto de periódicos hacía su recorrido metódico. El conductor arrojó los periódicos enrollados en las entradas de las casas con una precisión ensayada, sin saber que la edición de hoy destrozaría innumerables vidas, incluidas las de mi propia familia. En los hogares de Boston, pronto la gente estaría leyendo sobre Blackwood Enterprises, sobre la desgracia de mi familia, sobre décadas de corrupción ahora expuestas a la dura luz del escrutinio público. Desdoblé mi propia copia con manos firmes. El titular se extendía por la primera página en letras negritas e implacables. Escándalo de corrupción en Blackwood. El proyecto Arborfront se construyó sobre sobornos y fraudes. El artículo adjunto era meticuloso, condenatorio y exhaustivo, detallando un patrón de corrupción que se remontaba años atrás. Los periodistas habían hecho su tarea. Nombraron nombres, citaron documentos, citaron a denunciantes. Mi padre, Alexander, y Victoria aparecieron de manera destacada. Incluso había fotografías borrosas de mi hermano entrando a la oficina de un funcionario de la ciudad que ahora está bajo investigación. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6:15. Primero los reporteros, luego los socios comerciales de la familia, después parientes lejanos con los que no había hablado en años, todos buscando un comentario o información privilegiada. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, respondiendo solo a Thomas y Melissa. A las 8, encendí la televisión y vi que las furgonetas de noticias ya se habían reunido frente a la Torre Blackwood en el centro. Sus antenas satelitales levantadas como dedos acusadores apuntando al cielo. Miré la cobertura desde mi sala de estar, sorbiendo un té que se había enfriado, con una extraña sensación de calma apoderándose de mí. Esta era la tormenta que habíamos anticipado. Ahora lo soportaríamos. Blackwood Enterprises emitió un comunicado hace unos momentos. Anunció un reportero con rostro sombrío de pie frente a la torre reluciente que llevaba nuestro nombre, reconociendo irregularidades en la obtención de contratos y anunciando una reestructuración corporativa a gran escala. Walter Blackwood, fundador y CEO, se espera que renuncie antes del mediodía de hoy. Fuentes dentro de la empresa indican que su hija, la profesora Catherine Blackwood, asumirá un papel de liderazgo en los esfuerzos de reforma de la compañía. La profesora Blackwood ha sido profesora de literatura en la Universidad de Westfield durante los últimos 25 años y no ha estado involucrada previamente en el negocio familiar. Apagué la televisión, sin necesidad de escuchar mi vida resumida por extraños. El sonido de los neumáticos chirriando afuera me atrajo hacia la ventana del frente. Un SUV Mercedes plateado se había detenido en la acera, estacionado en un ángulo extraño que bloqueaba la entrada de mi vecina, Victoria. El timbre de mi puerta sonó con una presión repetida e impaciente. A través del mirador, vi a mi hermana, su apariencia normalmente perfecta desaliñada, su abrigo de cachemira desabrochado contra el frío de la mañana. «Nos has arruinado», dijo tan pronto como abrí la puerta. El olor a perfume caro mezclado con alcohol emanaba de ella. Sus ojos estaban enrojecidos, su cuidadosamente mantenida compostura se fracturaba en los bordes. «¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que siempre quisiste?» «Entra, Victoria», dije en voz baja. «Los vecinos no necesitan escuchar esto, y no deberías estar conduciendo en tu estado». Entró en mi modesta sala de estar, mirando a su alrededor con desdén reflexivo a pesar de su angustia. Su mirada se detuvo en las estanterías que adornaban las paredes, los muebles desgastados pero cómodos, las fotografías enmarcadas de Melissa a lo largo de los años. «Así es como se vive la vida virtuosa», murmuró, deslizando sus dedos bien cuidados a lo largo de los lomos de mis amados libros. «Rodeada de las historias de otros en lugar de escribir las tuyas. Ignore la tuya. ¿Te gustaría un poco de café? Pareces necesitarlo. Lo que podría usar es que esta pesadilla termine», espetó, pero asintió con brusquedad. Me ocupé en la cocina, dándole un momento para que se recompusiera. Cuando regresé con 2 tazas, ella se había quitado el abrigo y estaba sentada rígidamente en mi sofá. «El abogado de Alexander llamó esta mañana», dijo ella, aceptando el café con manos temblorosas. «Dice que Alexander podría enfrentar tiempo en la cárcel. Tiempo real en prisión, Catherine. Eso depende de su nivel de implicación», dije. «Y su cooperación en el futuro». «¿Cooperación?». Ella se rió amargamente. «¿Te refieres a confesión? Render?» Arrojándose a la merced de algún fiscal ambicioso que quiere hacerse un nombre derribando a los Blackwood. «Quiero decir asumir la responsabilidad», corregí. «Hay dignidad en eso, Victoria, más que en la negación o la evasión». Se hundió más en el sofá, desinflándose de repente. «Fácil para ti decirlo. No tienes nada que perder». El eco de las palabras de Alexander de ayer me impactó. «¿Es así como realmente me ves? ¿Como si no tuviera nada?». Victoria miró hacia arriba,
El rímel corrido debajo de los ojos, tan parecida a nuestras madres. Enseñas literatura en una universidad de segunda categoría. Vives en esta caja de zapatos. Conduces un coche que es más viejo que Melissa. Tu idea de éxito es lograr que los estudiantes aprecien a Shakespeare, por el amor de Dios. Y sin embargo, aquí estoy controlando el futuro de Blackwood Enterprises. Me senté frente a ella. Tal vez tu definición de nada necesite ser reconsiderada. Me miró como si viera a un extraño. Madre te dejó todo ese dinero, todo ese poder, y nunca lo usaste. Nunca siquiera lo supiste. ¿Por qué haría eso? Creo que estaba esperando, dije pensativamente, para el momento en que más importara. Y ahora eres el salvador, dijo Victoria amargamente. El ético Blackwood. El que no está manchado por todo el dinero sucio que pagó por tu educación, tu vida cómoda, tu preciada superioridad moral. No, sacudí la cabeza. Solo el que casualmente estaba en el lugar correcto cuando todo comenzó a desmoronarse. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Thomas. La Junta confirma que ha recibido la renuncia de Walter. Conferencia de prensa a las 2 de la tarde. Se solicita su presencia. Le mostré el mensaje a Victoria. Algo cambió en su expresión. La realidad de la capitulación de nuestro padre finalmente se estaba asimilando. Walter Blackwood nunca había entregado nada en su vida. Que renunciara a su puesto, a su creación, a su identidad, hablaba volúmenes sobre la gravedad de la situación. ¿Qué nos pasa?, preguntó, sonando de repente como la hermanita que apenas recordaba de la infancia, la que se metía en mi cama durante las tormentas, buscando consuelo de las pesadillas. Para Alexander y para mí, eso depende de ustedes, dije honestamente. El plan incluye un camino a seguir para los miembros de la familia que cooperen plenamente y se comprometan con el nuevo marco ético. Y si no lo hacemos, entonces enfrentarás las consecuencias solo. La miré a los ojos con firmeza. Puedo ayudarte con esto, Victoria, pero no te protegeré de la responsabilidad. Ella estuvo en silencio durante un largo momento, girando su taza de café en sus manos, observando cómo el líquido oscuro giraba. Necesito hablar con Alexander, dijo finalmente. Después de que ella se fue, me cambié a mi nuevo traje y conduje al centro. La presencia de los medios se había multiplicado. Cámaras de televisión, fotógrafos, reporteros con micrófonos listos como armas. Los manifestantes también se habían reunido, empleados preocupados por sus trabajos, activistas con pancartas denunciando la corrupción corporativa, ciudadanos comunes expresando su desdén por otro ejemplo más de privilegio de los ricos. Entré por una entrada lateral donde Thomas me esperaba, con su rostro curtido grave pero resuelto. El equipo de transición está reunido, dijo, guiándome a través de los pasillos traseros. La Junta quiere que hagas una declaración en la conferencia de prensa. ¿Yo? ¿Por qué? Representas la continuidad y el cambio simultáneamente. El nombre Blackwood sin la carga Blackwood. La conferencia de prensa se sintió surrealista. Destellos de cámaras, micrófonos extendidos, reporteros gritando preguntas mientras Diane me presentaba. Había pasado mi carrera en aulas silenciosas, no en circos mediáticos. La profesora Catherine Blackwood se dirigirá a ustedes sobre el futuro de Blackwood Enterprises, anunció, apartándose. Me acerqué al podio, con la declaración preparada en mis manos. Pero al mirar el mar de rostros, algunos hostiles, otros curiosos, todos atentos, dejé el papel a un lado. Hoy es difícil, comencé, mi voz firme a pesar de las mariposas en mi estómago. Difícil para nuestros empleados, nuestros socios, y sí, para la familia Blackwood. Las impropiedades reveladas en las noticias de hoy son inexcusables. Representan una traición a la confianza pública que no puede ser minimizada ni justificada. Los obturadores de las cámaras hicieron clics rápidamente. En la primera fila, Thomas me dio un asentimiento alentador. Pero Blackwood Enterprises es más que la suma de sus errores. Son los miles de empleados que no tuvieron parte en estas acciones. Son los edificios que albergan negocios, los puentes que conectan comunidades, los desarrollos que revitalizan vecindarios. Hice una pausa, haciendo contacto visual con varios reporteros. Mi padre, Walter Blackwood, ha renunciado como CEO. Esto es apropiado y necesario. La Junta ha nombrado un equipo de liderazgo interino que yo presidiré, enfocado en 3 prioridades. Completa transparencia con los investigadores, reformas estructurales para prevenir futuros fallos éticos, y protección de empleados y proyectos inocentes. La sala estalló en preguntas. Levant una mano. Me uní a esta empresa hace 3 días después de enterarme de que mi madre había asegurado silenciosamente acciones de propiedad antes de su muerte hace 30 años. No estoy aquí para asignar culpas ni buscar venganza.
Estoy aquí para asegurarme de que lo que vale la pena salvar se salve y lo que necesita cambiar se cambie. Un reportero gritó. ¿Se presentarán cargos criminales contra tu padre y tus hermanos? Eso es algo que deben determinar los fiscales. Respondí. Lo que puedo decirte es que todos los involucrados cooperarán plenamente con las autoridades. Otra voz. ¿Qué te califica para liderar esta empresa? Sonreí ligeramente. 30 años enseñando ética y literatura. Una vida observando las consecuencias de las decisiones tomadas únicamente por lucro y, quizás lo más importante, la perspectiva de alguien que no estaba en la sala cuando se tomaron las decisiones problemáticas. Las preguntas continuaron durante 20 minutos. Cuando Diane finalmente terminó la sesión, me sentí agotado pero extrañamente emocionado. En el camerino después, encontré a mi padre viendo la cobertura en un monitor, con el rostro inexpresivo. No está mal, dijo, sorprendiéndome. No nos echaste a los lobos. Eso nunca fue mi intención. Se dio la vuelta para mirarme. Tu propuesta esta mañana. Estabas completamente serio. ¿Por qué querrías mi ayuda? Ahora soy tóxico. Porque conoces este negocio, dije, y porque a pesar de todo, sigues siendo mi padre. Algo parpadeó en su rostro, quizás el fantasma de una emoción reprimida durante mucho tiempo. ¿Qué exactamente estás proponiendo? Un papel de asesoría tras bambalinas. Ayúdame a entender el negocio mientras navego el reinicio ético. Consideró esto, su mente de empresario calculando ángulos visiblemente. Y Alexander y Victoria, eso depende de sus decisiones ahora, dije. La puerta está abierta, pero tienen que cruzarla voluntariamente. Más tarde esa tarde, me encontré en lo que había sido la oficina de mi padre, ahora temporalmente mía. La ciudad se extendía abajo, el puerto visible a lo lejos. Recorrí el horizonte, identificando edificios con el nombre Blackwood adjunto a ellos. Concreto y acero, testimonios de la visión de mi padre, por muy defectuoso que fuera el hombre mismo. Melissa llamó mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras por el suelo de la oficina. ¿Cómo te va?, preguntó ella. Extrañamente. Está bien, respondí. Es abrumador, pero también esclarecedor. Mamá, vi tu conferencia de prensa. Eras increíble. Su voz tenía una nota de orgullo que me calentó. ¿Pero estás seguro sobre abuelo después de todo lo que hizo? Le estoy ofreciendo una oportunidad de redención, dije. Si lo acepta o no depende de él. La primera semana de la transformación de Blackwood fue brutal. Los fiscales entrevistaron a los ejecutivos clave a diario. Entregamos miles de documentos. El precio de las acciones se desplomó, luego se estabilizó a medida que los inversores aprobaban con cautela nuestro enfoque de transparencia. Trabajé jornadas de 16 horas, durmiendo en el sofá de la oficina más de una vez. Alexander me sorprendió al ser el primero en involucrarse verdaderamente con la nueva realidad. Apareció en mi oficina una noche tarde, luciendo agotado pero decidido. He estado revisando los archivos de Harbour Front, dijo sin preámbulo. Hay más de lo que el Globe sabe. Le hice un gesto para que se sentara. Time. Expuso problemas adicionales. Esquinas ambientales recortadas, inspecciones de seguridad falsificadas, su conocimiento técnico proporcionando el contexto crucial que me faltaba. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté cuando terminó. Se pasó una mano por el cabello despeinado. Porque tenías razón en todo, y porque él dudó. Estoy cansada de tener miedo de lo que podría descubrirse a continuación. El miedo es agotador, coincidí. ¿Cómo lo haces?, preguntó de repente. Enfrentar todo esto sin titubear. Consideré la pregunta. Pasé décadas enseñando a los estudiantes sobre personajes que enfrentan crisis morales. ¿Cómo podría hacer menos cuando me enfrento a los míos? Asintió lentamente. Victoria todavía está en negación. Ella piensa que todo esto se pasará. No lo hará, dije suavemente. Cuanto antes lo acepte, mejor. A la mañana siguiente, Thomas trajo noticias inesperadas. La oficina del alcalde estaba considerando cancelar todos los contratos con Blackwood, incluido el proyecto del puerto. Eso sería devastador, dije. No solo para nosotros, sino para la ciudad. El proyecto está casi al 60% de su finalización. Están preocupados por la percepción, explicó Thomas, de estar asociados con la corrupción. Pasé la tarde planeando con Diane y la Junta. Para la noche, habíamos elaborado una propuesta audaz, la creación de un comité de supervisión independiente con representación comunitaria para monitorear la finalización del proyecto. También estableceríamos un fondo de beneficios comunitarios utilizando un porcentaje de las ganancias del proyecto. Es sin precedentes, admitió Diane, pero podría funcionar.
Al salir de la oficina esa noche, encontré a mi padre esperando junto al ascensor. Me entregó una carpeta gruesa. ¿Qué es esto? Pregunté. Todo lo que sé sobre nuestros competidores, nuestras ventajas, nuestras debilidades, respondió. Cosas que no aparecen en ningún documento de la empresa. Tomé la carpeta, sintiendo su importancia. Gracias. No me des las gracias todavía, dijo con gravedad. La página 37 detalla nuestra relación con el concejal Prescott. Tendrás que abordarlo antes de que los fiscales lo encuentren. Asentí, apreciando tanto la información como la advertencia. Lo haré. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, dudó, luego dijo, lo estás haciendo mejor de lo que yo lo habría hecho en tu posición. De Walter Blackwood, fue lo más parecido a un elogio que jamás había recibido. La oficina del alcalde era un estudio de precaución política. Las alfombras gruesas amortiguaban el sonido, los paneles de madera oscura absorbían la luz, y la cuidadosa disposición de las fotografías históricas sugería una conexión deliberada con el pasado más venerable de Boston, no con su complicado presente. Professor Blackwood. El alcalde Fitzgerald me saludó con un apretón de manos ensayado de político. Una situación inusual en la que nos encontramos, respondí, tomando el asiento ofrecido. Thomas se sentó a mi lado mientras Diane y dos miembros de la Junta completaban nuestra delegación. A través de la pulida mesa de conferencias, el equipo del alcalde, el jefe de gabinete, el abogado de la ciudad y el director de desarrollo urbano formaron un frente unido. Permítame ser directo, continuó Fitzgerald. La ciudad no puede mantener relaciones contractuales con una entidad bajo investigación federal por soborno a funcionarios públicos. El costo político es demasiado alto. Entiendo tu posición, dije, pero cancelar los contratos perjudicaría a miles de trabajadores y dejaría el frente marítimo medio desarrollado durante años. Eso es desafortunado, pero también innecesario, interrumpí, abriendo mi carpeta de presentación. Hemos desarrollado una alternativa que protege a la ciudad mientras permite que los proyectos continúen. Durante la próxima hora, esbozamos nuestra propuesta. Un comité de supervisión independiente con una representación significativa de la ciudad y la comunidad, completa transparencia financiera y el establecimiento de un fondo de beneficios comunitarios de $10 millones. El fondo de beneficios comunitarios apoyaría la vivienda asequible, los espacios públicos y la capacitación laboral para los residentes locales, expliqué. Y estamos preparados para aceptar márgenes de beneficio reducidos para asegurar que esté debidamente financiado. El alcalde se recostó, con los dedos entrelazados. Es una propuesta interesante, pero ¿por qué debería la ciudad confiar en Blackwood Enterprises ahora? Porque no somos la misma empresa, dije simplemente. Diferente liderazgo, diferentes valores, diferentes prioridades, y porque somos los únicos en posición de terminar lo que se ha comenzado sin años de retraso y litigios. La directora de Desarrollo Urbano asintió con reluctancia. Tiene un punto. Repujar estos proyectos nos retrasaría al menos 3 años. Después de 2 reuniones más y innumerables revisiones, llegamos a un acuerdo. El proyecto Harbourfront continuaría bajo un estricto control. El alcalde obtuvo su respaldo político y nosotros preservamos miles de empleos. Caminando de regreso a la Torre Blackwood después, Thomas sonrió por primera vez en días. Eleanor estaría orgullosa, dijo. Negociaste como un ejecutivo experimentado mientras mantenías tus principios intactos. Tuve buenos maestros, respondí, en literatura y en la vida. De vuelta en la oficina, encontré a Victoria esperando en mi sede temporal. Su habitual apariencia pulida había regresado, pero algo era diferente. Quizás una nueva sobriedad en sus ojos. Alexander me habló de tu reunión con el alcalde, dijo ella. Él dice que tú salvaste el proyecto del puerto. Lo salvamos. Yo corregí. Fue un esfuerzo de equipo. Ella se acercó a la ventana, mirando la ciudad. He estado pensando en lo que dijiste sobre asumir la responsabilidad. Y he decidido cooperar plenamente con la investigación, dijo, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. He instruido a mis abogados para que se pongan en contacto con los fiscales. La admisión claramente le costó. Toda la identidad de Victoria se había construido en torno a ser la hija impecable y despiadada de los Blackwood. Es una decisión valiente, dije. Ella se giró, un destello de su antigua desafiante regresando. No lo hago para ser valiente. Lo estoy haciendo porque es pragmático. Alexander me mostró las pruebas que tienen. Pelear solo lo empeoraría. El pragmatismo y la ética a menudo se alinean, observé. Cualesquiera que sean tus razones, es la elección correcta. Me observó con nuevos ojos. No eres lo que esperaba, Catherine. ¿Qué esperabas? ¿Venganza? ¿Jactancia? En cambio, ella dudó,
buscando la palabra reconstrucción. Ese siempre fue el plan, dije. El plan de madre. La transformación de Blackwood Enterprises continuó a un ritmo notable durante las semanas siguientes. El comité de ética tomó forma con académicos respetados y exreguladores aceptando nombramientos. Contratamos a un director de cumplimiento con una reputación impecable. El precio de las acciones comenzó una recuperación tentativa a medida que el mercado respondía a nuestro enfoque de transparencia. No todo salió bien. Varios ejecutivos renunciaron en lugar de enfrentar el nuevo escrutinio. Un importante inversor amenazó con retirarse hasta que nuestra reunión a solas le convenció de nuestra viabilidad. Los fiscales continuaron su trabajo metódico, con Alexander y Victoria firmando acuerdos de cooperación que probablemente les evitarían cumplir tiempo en prisión. Mi padre operaba desde las sombras, su conocimiento resultaba invaluable. Cada mañana, encontraba notas en mi escritorio, ideas sobre proyectos específicos, advertencias sobre problemas potenciales, sugerencias para navegar relaciones complejas con clientes de larga data. Establecimos un ritmo, formal pero funcional, profesional pero cada vez más sincero. 6 semanas después del inicio de la transición, recibí una llamada del decano de mi universidad. Habían sido pacientes con mi prolongada licencia, pero se necesitaban tomar decisiones sobre el próximo semestre. Necesitamos saber si planeas volver a enseñar, Catherine, dijo él suavemente. El departamento necesita planificar. Miré alrededor de la oficina ejecutiva a la que me había acostumbrado a regañadientes, sintiendo la atracción de 2 mundos muy diferentes. Necesito un poco más de tiempo, respondí, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Puedes darme otro mes? Esa noche, Melissa se unió a mí para cenar en un pequeño restaurante italiano que frecuentábamos desde sus días de universidad. Lejos de la presión y la política de Blackwood Tower, sentí que exhalaba completamente por primera vez en semanas. La decana llamó hoy, le dije, enrollando pasta con mi tenedor. Necesitan saber si voy a volver. ¿Y tú? Ella preguntó, estudiándome a través de su copa de vino. No lo sé, admití. Hace 6 semanas, la respuesta habría sido un sí inmediato. Ahora estás dirigiendo una gran corporación, concluyó. Y aparentemente lo estás haciendo bien. Temporalmente, enfaticé hasta que pase la crisis. Mamá, dijo Melissa suavemente. No creo que esta sea una situación temporal. La Junta está encantada con tu liderazgo. Los empleados te respetan. Incluso el abuelo reconoce que eres la persona adecuada para el trabajo. Pero soy profesor de literatura, protesté. No un CEO. Tal vez sean ambos, sugirió ella. Tal vez esto es lo que la abuela vio en ti desde el principio. Más tarde esa noche, me encontré incapaz de dormir. Saqué de nuevo la carta de mi madre, leyéndola a la luz suave de mi lámpara de noche. Un pasaje me llamó la atención que antes no había absorbido completamente. La división entre el arte y el comercio, entre las humanidades y los negocios es en gran medida artificial, Catherine. La misma aguda perspicacia que te ayuda a interpretar a Austen o Shakespeare puede iluminar las dinámicas del salón de juntas y la ética corporativa. No dejes que nadie, especialmente tu padre, te convenza de que tus talentos no tienen lugar en su mundo. Son precisamente lo que su mundo más necesita desesperadamente. Me quedé dormido con la carta sobre el pecho, soñando con mi madre caminando por los pasillos de la Torre Blackwood, sonriendo ante lo que veía. 3 meses después de que estallara el escándalo, la nieve cubría Boston con un blanco inmaculado. Desde la ventana de mi oficina, podía ver a los trabajadores con chalecos de seguridad brillantes moviéndose contra la nieve en el sitio del proyecto Harbour Front. Las luces de inundación iluminaban su progreso incluso cuando el invierno acortaba los días. Sus medios de vida, una vez amenazados por la arrogancia de mi familia, ahora continuaban sin interrupciones. Una pequeña victoria en una temporada de difíciles compromisos. El plan de restauración de Blackwood había avanzado con una sorprendente rapidez. Alexander había aceptado un acuerdo de culpabilidad que incluía servicio comunitario y una multa significativa, pero sin tiempo en prisión, a cambio de su completa cooperación. Ahora trabajaba con grupos de ética de la industria, compartiendo ideas sobre cómo la corrupción se infiltra en la cultura corporativa, encontrando quizás por primera vez un propósito más allá de los márgenes de beneficio y los resultados trimestrales. Victoria había demostrado ser inesperadamente valiosa en la reestructuración de las relaciones comunitarias de la empresa. Sus conexiones sociales fueron reutilizadas para reconstruir la confianza en lugar de aprovechar la influencia. Su transformación no fue dramática. Ella aún mantenía su guardarropa de diseñador y sus membresías en el club de campo. Pero había una nueva autenticidad en su compromiso con el mundo más allá del estatus y la adquisición. El viaje de mi padre fue más complicado. Públicamente deshonrado,
privadamente humillado, oscilaba entre la resistencia y la resignación. Nuestras reuniones semanales de asesoría a menudo se volvían tensas, su antiguo comportamiento imperioso estallando antes de ceder a un respeto a regañadientes. Sin embargo, lentamente, casi imperceptiblemente, estaba cambiando, haciendo preguntas en lugar de emitir pronunciamientos, considerando las consecuencias más allá de los balances. El Comité de Ética aprobó los nuevos protocolos de adquisición. Le dije durante una de esas reuniones, con la nieve cayendo suavemente afuera. Voto unánime, asintió, revisando el documento con unas gafas de lectura que antes había sido demasiado vanidoso para usar en público. Marco sólido, aunque la sección 4 necesita aclaración sobre las relaciones con los proveedores. Ya lo hemos anotado, dije. Lo abordaremos la próxima semana. Dejó los papeles sobre la mesa, estudiándome con una expresión que no podía interpretar del todo. Tu madre llevaba un diario, dijo abruptamente. ¿Lo sabías? Sacudí la cabeza, sorprendido por el cambio. Lo encontré mientras limpiaba la caja fuerte en casa. Él dudó. Ella escribía sobre ti a menudo. Tu independencia, tu integridad. Ella lo vio temprano, quien te convertirías. La confesión flotaba en el aire entre nosotros, más significativa de lo que podría parecerle a un extraño. Walter Blackwood no admitía fácilmente estar equivocado. Me gustaría leerlo alguna vez, dije con cuidado. Lo enviaré. Se levantó para irse, luego se detuvo. La propuesta del Centro Comunitario Eleanor Blackwood, la de los archivos antiguos. ¿Estabas hablando en serio sobre revivirlo? Sí, dije. Comenzamos la construcción en primavera. Algo se suavizó en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero sí una disminución de la dureza que lo había definido durante tanto tiempo. La universidad me había concedido un sabático prolongado después de darse cuenta de que mi liderazgo en Blackwood representaba una oportunidad única para su programa de ética empresarial. Habíamos establecido una pasantía donde los estudiantes seleccionados podían observar la rehabilitación corporativa de primera mano. Era una solución elegante a mis lealtades divididas, aunque aún lograba dar conferencias como invitado ocasionalmente, manteniendo un pie en el mundo académico que tanto amaba. La empresa La Fiesta de Navidad se celebró en el Museo de Arte, deliberadamente modesta en comparación con las extravagancias del año anterior. Me quedé al borde de la reunión, observando a los empleados y sus familias disfrutar de la velada, su inicial cansancio con el nuevo régimen cediendo gradualmente ante un optimismo cauteloso. Melissa me encontró junto a las pinturas del Renacimiento, con una copa de champán en la mano. «Has hecho algo extraordinario, mamá», dijo, asintiendo hacia la multitud. «No solo están aliviados de tener trabajos. Están orgullosos de nuevo. Todavía es frágil», advertí. «Nos queda un largo camino por recorrer». «Pero ya has empezado», insistió ella. «Eso es lo que importa». Al otro lado de la sala, vi a mi padre conversando con Diane y varios miembros de la junta. Me miró y levantó ligeramente su copa, un sutil reconocimiento. ¿Alguna vez te conté sobre el libro que estaba enseñando el día en que me llegó la carta de tu abuela? Le pregunté a Melissa de repente. Ella sacudió la cabeza. El cuento de invierno. La historia de Shakespeare sobre la pérdida, la redención y las segundas oportunidades inesperadas. Sonreí al recordar. Lo he enseñado docenas de veces, pero nunca entendí verdaderamente su poder hasta ahora. Más tarde esa noche, visité el archivo de la empresa, una sala con control climático en el sótano donde la historia de Blackwood Enterprises estaba meticulosamente preservada. Entre los planos y las fotografías, encontré lo que estaba buscando. Los documentos originales de incorporación. La firma de mi madre junto a la de mi padre. Su contribución oscurecida pero esencial desde el principio. Rastreé su elegante caligrafía con la yema de mis dedos, sintiendo una conexión a través de las décadas. «Lo logramos, mamá», susurré a la habitación vacía. «Estamos recuperando tu visión». La primavera llegó con una suavidad inesperada. La ceremonia de inauguración del Centro Comunitario Eleanor Blackwood atrajo a una multitud modesta. Empleados, vecinos, funcionarios de la ciudad abrazando cautelosamente la nueva dirección de la empresa. Me paré en el podio, con el sol cálido sobre mis hombros, mi padre sentado cerca con Alexander y Victoria, flanqueándolo como soportes de libros. Melissa estaba en la primera fila, su rostro brillando con un orgullo silencioso. «Este centro representa más que un edificio», dije, mi voz resonando entre los rostros reunidos. «Encarna un compromiso con valores que trascienden los márgenes de beneficio. Conocimiento, comunidad, accesibilidad y verdad». Al clavar la pala ceremonial en el suelo, sentí que algo se colocaba en su lugar. No un final, sino una continuación.
El legado Blackwood reconsiderado no como torres de vidrio y acero, sino como espacios donde las personas pudieran reunirse, aprender y crecer. El consejo se había acercado recientemente a mí para quitar el interino de mi título de CEO. Le había pedido tiempo para considerar, aunque Melissa simplemente sonrió con complicidad cuando se lo dije. Algunas decisiones se toman solas, había dicho. Esa tarde, visité la tumba de mi madre por primera vez en años. El cementerio estaba tranquilo en el crepúsculo que se acercaba, con los pájaros llamando suavemente desde los árboles que recién comenzaban a brotar. Coloqué rosas blancas, sus favoritas, contra la sencilla lápida. «¿Ves tan lejos?», dije en voz baja. «Plantaste semillas sabiendo que no las verías florecer». Una suave brisa movía la hierba a mi alrededor, llevando el aroma de la tierra despertando después del sueño invernal. En ese momento, entendí con perfecta claridad lo que mi madre había sabido todo el tiempo. El verdadero legado no se construye en acero y concreto ni se mide en dólares y centavos. Vive en las decisiones que tomamos, las verdades que honramos y los puentes que construimos a través de los abismos que nos dividen. Algunas fortunas se cuentan en edificios, otras en ciclos rotos, relaciones reparadas y dignidad recuperada. La herencia más rica, me di cuenta mientras caminaba de regreso a través de las sombras alargadas, es el valor de mantenerse firme cuando el mundo exige que te doblegues. 5 años después, la luz del sol otoñal se filtraba a través de las ventanas de piso a techo de la biblioteca Eleanor Blackwood, proyectando cálidos rectángulos sobre las mesas de roble pulido donde una docena de adolescentes se inclinaban sobre libros y laptops. Me detuve en la puerta, saboreando el suave susurro de las páginas pasando y las ocasionales consultas susurradas. Este había sido el sueño de mi madre, un espacio donde el conocimiento se valoraba por encima de la riqueza, donde las ideas florecían libremente. «Los informes trimestrales están listos para su revisión, señorita Blackwood», dijo mi asistente en voz baja, entregándome una carpeta delgada con el nuevo logo de Blackwood Enterprises. El diseño angular original ahora se ha suavizado con un motivo de libro abierto que simboliza nuestro compromiso con la transparencia. Gracias, Daniel. Los revisaré esta tarde. 5 años habían transformado tanto la empresa como a nuestra familia de maneras que nunca podría haber imaginado aquella fatídica noche cuando abrí por primera vez la carta de mi madre. Blackwood Enterprises había salido de su escándalo de corrupción, no solo rehabilitada, sino reimaginada. Más pequeña en algunos aspectos, más sustancial en otros. Nos deshicimos de proyectos construidos sobre bases cuestionables e invertimos fuertemente en desarrollo sostenible e iniciativas centradas en la comunidad. Nuestros márgenes de beneficio eran más estrechos, pero nuestra huella ética era robusta. La Fundación Comunitaria Eleanor Blackwood ahora ocupaba todo el primer piso de la Torre Blackwood. Su misión se extendía mucho más allá de la biblioteca inicial. Los programas educativos, las iniciativas de vivienda asequible y las dotaciones para las artes florecieron bajo su ala. Todo guiado por los principios que mi madre había valorado. Crucé la biblioteca hacia mi lugar favorito, una ventana salediza con vista al puerto donde el una vez controvertido proyecto del puerto ahora estaba completado. El complejo incluía no solo condominios de lujo y espacios comerciales de alta gama, sino también viviendas asequibles, terrenos públicos y un centro de formación profesional. Se había convertido en un modelo para el desarrollo urbano ético en todo el país. «Pensé que te encontraría aquí», dijo una voz familiar. Mi padre estaba de pie en la puerta, apoyado en un bastón que ahora era una necesidad en lugar de una afectación. A los 85 años, Walter Blackwood se había suavizado de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. Las consecuencias legales de sus acciones habían incluido sanciones financieras significativas y una sentencia suspendida, pero el verdadero castigo había sido la desgracia pública. Sin embargo, de esa desgracia había surgido una redención inesperada. Solo revisando las cosas antes de la reunión de la junta, dije mientras se unía a mí en la ventana. Melissa llamó. Hasta retrasada. ¿Alguna emergencia en la clínica? Mi hija había establecido un centro de salud pública en uno de los barrios desatendidos de Boston, aplicando su experiencia médica a las comunidades que más lo necesitaban. Recientemente había sido nombrada para la Comisión de Salud de la ciudad, un papel que la llenaba de propósito y que ocasionalmente la hacía llegar tarde a las reuniones familiares. Alexander también envió un mensaje. El seminario de ética en Chicago se prolongó. Mi hermano había transformado su experiencia en algo constructivo, convirtiéndose en un conferencista muy solicitado sobre ética corporativa y cumplimiento. Su genuino remordimiento y compromiso con la reforma le habían ganado gradualmente el respeto en círculos donde el nombre Blackwood alguna vez había sido sinónimo de corrupción. ¿Y Victoria?, pregunté,
Ya en el restaurante con su familia, mi hermana había quizás experimentado la transformación más sorprendente. Después de un periodo de intensa rebelión contra el nuevo orden, finalmente había encontrado su lugar gestionando las iniciativas internacionales de la Fundación. Sus conexiones sociales reutilizadas para la recaudación de fondos y la concienciación. Mi padre miraba hacia el puerto, su perfil aún orgulloso, pero suavizado por el tiempo y la humildad. Mi padre miraba hacia el puerto, su perfil aún orgulloso, pero suavizado por el tiempo y la humildad. Estaba mirando los números trimestrales esta mañana, dijo. Todavía no estamos donde estábamos antes. No, asentí. Estamos en un lugar mejor. Asintió lentamente. Eleyanar siempre decía que había medidas más allá del dinero. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora. Nos quedamos en un silencio amistoso observando cómo los veleros trazaban caminos blancos a través del azul del puerto. Hace 5 años, un momento así habría sido inimaginable. El profesor de literatura y el magnate deshonrado encontrando un terreno común en un legado compartido. ¿Listo para la cena? Finalmente preguntó. No es común que logremos reunir a todos estos días. Solo una cosa más por revisar, le dije, llevándolo a un rincón de la biblioteca, donde una vitrina mostraba artefactos de la historia de Blackwood. Entre ellos yacía la carta de mi madre, cuidadosamente preservada, sus páginas amarillentas un testimonio de su previsión y sabiduría. A su lado reposaba una nueva edición, la primera edición de mi libro, La herencia inesperada, ética, negocios y legado familiar. Había crecido de un proyecto sabático a algo más significativo. Parte memorias, parte tratado de ética empresarial, parte exploración de cómo los marcos morales de la literatura podrían informar la gobernanza corporativa. Mi padre examinó la exhibición, luego se volvió hacia mí con una rara expresión de emoción desnuda. Ella estaría orgullosa de ti, Catherine, de lo que has construido a partir de lo que estaba roto. De lo que todos hemos construido, corregí suavemente, tomando su brazo mientras caminábamos hacia el ascensor. Algunas herencias no se miden en dólares, sino en el valor de reimaginar lo que es posible. Al salir al aire fresco del otoño, miré hacia atrás al edificio, donde el nombre de mi madre ahora aparecía en elegantes letras de cobre. La verdadera fortuna, había aprendido, no estaba en las cuentas que ella había establecido en secreto, ni en las acciones que había comprado en silencio. Estaba en los valores que había sembrado, semillas que habían esperado pacientemente la temporada adecuada para florecer. A veces, el legado más valioso no es lo que acumulamos, sino lo que nos atrevemos a transformar. Y a veces la herencia más inesperada es la oportunidad de convertirnos en quienes siempre debimos ser.